julio de 1947, el ejército de los Estados Unidos afirmó que había encontrado un platillo volante. Tengo que pensar que era algo de otra civilización. Pero en unas horas se retractaron de su afirmación. 60 años más tarde, el debate continúa. Verdaderamente estamos tratando con algo del exterior del planeta. Parece algo sacado de una película de ciencia ficción de los años 50. ¿Recuperaron los militares a unos extraterrestres y a su nave espacial? Tenía algunos alienígenas muertos ahí fuera. En caso de ser cierto, el gobierno de los Estados Unidos ha guardado uno de los mayores secretos, que no estamos solos en el universo. Esta es la historia más importante del milenio. De no ser así, una nota a pie de página se habría convertido en una leyenda. Los secretos de la historia. El incidente de Roswell. En el verano de 1947, el ranchero Mac Brazel se encontró con unos restos extraños en uno de sus terrenos. Brazel cargó algunas piezas del extraño material en su camioneta y se dirigió a Roswell, en Nuevo México, situado a unos 120 kilómetros. Una vez allí se los enseñó al sheriff George Wilcox. Mientras, Frank Joyce, un locutor de la radio local, contactó por teléfono con el sheriff para ver si tenía alguna historia interesante. Sheriff Wilcox, soy Frank Joyce. ¿Cómo se encuentra? El oficial le pasó el teléfono a Mac Brazel. Brazel le contó al locutor que podría haber encontrado los restos de un platillo volante. Pensé que hablaba con un verdadero excéntrico, un tipo que había buscado un poco de información sobre algo y que tenía todos los datos equivocados, que todo era un engaño. Para deshacerse del supuesto bromista, Joyce le aconsejó que contactara con los militares. Estamos de nuevo en el aire. Les habla Frank Joyce desde la KGFL en Roswell, Nuevo México. 2 días más tarde, Frank Joyce recibió la visita del teniente Walter Haut, agente de prensa del único escuadrón de la bomba nuclear de los Estados Unidos, el número 509 de Roswell. Me debía una historia. Hacía poco le había expresado mi queja porque le había proporcionado una historia a otra persona, en lugar de avisarme a mí. Entonces le hizo pasar, alcé la vista y enseguida supe que era el hombre del teléfono. En el comunicado de prensa se declaraba que el Cuerpo Aéreo de los Estados Unidos había recuperado un platillo volante en un rancho en el norte de Roswell. Frank Joyce llegó a una sola conclusión. El Ejército del Aire afirmaba que habían encontrado un platillo volante. Tenía que proceder del espacio. Señoras y señores, una noticia de última hora. Joyce emite la extraordinaria historia a la audiencia local. Posiblemente era la mayor exclusiva de todos los tiempos. Esa fue la única vez en la historia, y lo sigue siendo, que el gobierno de los Estados Unidos afirmó que había encontrado un platillo volante. Resumen de noticias, 8 de julio de 1947. Las fuerzas aéreas han anunciado que se ha encontrado un platillo volante que ahora está en custodia del ejército. El comunicado revelaba algunos detalles más. En él se manifestaba que una pareja de la zona había visto una extraña nave en el cielo el 2 de julio. El comandante Jesse Marcel había recuperado sus restos que habían sido llevados al cuartel general central. La agencia Associated Press pronto recogió en sus ejemplares la increíble historia, que se divulgó en todo el mundo. Tan pronto como la historia salió a la luz, se desató la histeria colectiva. Recibimos llamadas desde Nueva York, Londres. El mundo quería conocer todos los detalles. El concepto de disco volante o platillo volante había atraído la atención mundial 2 semanas antes. El 24 de junio, Kenneth Arnold, un reconocido piloto, declaró que había visto 9 objetos como si fueran platillos que saltaban una charca, que sobrevolaban el monte Rainier. Eran cerca de las 2:15 cuando despegué en dirección a Tajalus, Washington. Y a mi izquierda vi una cadena que se asemejaba a la cola de una cometa china. Eran similares a un plato partido por la mitad, con una especie de triángulo convexo en la parte trasera. A pesar de que, según la descripción de Arnold, la nave tenía unas alas parecidas a las de un murciélago, la imagen de un platillo volante causó impacto en el público, y así fue como se quedó con esa apelación.
Durante las siguientes semanas se ratificaron cientos de avistamientos de estos nuevos platillos volantes. La noticia de última hora que informaba de que se había recuperado uno de ellos, cerca de Roswell, aclararía de una vez el misterio que se había instalado en las mentes de millones de personas ávidas de información. ¿Qué eran esas naves? ¿Qué hacía que viajaran a tanta velocidad? ¿Y eran de este planeta o de otro? No creo que fuera algo perteneciente a los Estados Unidos. Tampoco creo que perteneciera a Rusia. La noticia de la recuperación era lo suficientemente importante para que el jefe del FBI, J. Edgar Hoover, pidiera que le mantuvieran informado. El misterioso material fue transportado en avión a Fort Worth, en Texas, para que lo analizaran. 4 horas después, el comandante general de la base, Roger Ramey, convocó una rueda de prensa. Contó que, en contra de lo que se había anunciado en las primeras afirmaciones, los restos no pertenecían más que a un globo meteorológico y que con toda certeza no se trataba de un platillo volante. El comandante Marcel, que había recogido el material, posó junto a los restos de aspecto mundano. El público rápidamente aceptó la explicación de los militares. La mayoría de la gente no se da cuenta de que hace 60 años las cosas eran bastante diferentes a como son hoy en día. Si el gobierno dijera que se trataba de un elefante rosa, la gente lo creería. De la noche a la mañana, una de las historias que se anunciaban en los grandes titulares se convirtió en una nota de pie de página, y podría haber seguido siendo así, de no ser por un testigo ocular, cuyo testimonio reabriría el caso Roswell y dejaría al mundo impactado. Cuénteme qué sucedió en 1947. A finales de 1978 presentaron a un investigador de ovnis al comandante retirado Jesse Marcel, el oficial de informaciones que había recuperado restos del lugar original donde se había producido el accidente. Fui a visitarle, estaba en Florida. Escuché su testimonio de primera mano. Estaba sentado delante de mí, más cerca de lo que tú estás de mí ahora. Y fue muy sorprendente. Marcel declaró que había habido un encubrimiento. Se había estrellado un globo meteorológico. Declaró que hubo un cambio en relación al material del globo meteorológico que se había mostrado a la prensa y que lo que encontró en Roswell en 1947 no era de este planeta. No era de ese tipo de material parecido al papel de aluminio que se puede plegar varias veces. Este no se podría plegar. Era un material que volvía a su estado inicial, muy fino y de poco peso. No se podía cortar, no se podía atravesar y pesaba lo mismo que una balsa. No podía quemarse ni partirse y tenía unos símbolos extraños impresos en él. No sé lo que era. Posiblemente era una nave espacial y quizá había alienígenas, pero sé que no era un globo meteorológico. A pesar de que la entrevista se publicó por primera vez en el National Enquirer, seguramente lo que contó Jesse Marcel fuera una farsa. Era el oficial de informaciones del único grupo encargado del desarrollo de la bomba atómica del mundo entero. Stan Friedman comenzó una investigación para dar con más testigos oculares. Durante los 2 años siguientes encontramos a 62 personas relacionadas con el caso Roswell. El libro que se publicó acerca de este caso, El incidente de Roswell, describía una historia muy diferente a la del globo meteorológico del ejército. En el libro se hablaba del accidente de una nave espacial, de cuerpos alienígenas y de un implacable encubrimiento que había durado 60 años. En la actualidad, Roswell, en Nuevo México, es la capital mundial de los ovnis. Cada año miles de personas llegan a esta ciudad para rendir homenaje al pueblo de los extraterrestres. Diferentes juguetes y camisetas representan la creencia de que los alienígenas aterrizaron en este lugar en 1947. Existe un museo dedicado a mantener la integridad de la leyenda de Roswell. Mientras algunos vienen aquí por curiosidad, la mayoría de ufólogos están convencidos de que el gobierno ha estado ocultando las pruebas de la existencia de extraterrestres durante 60 años. Una encuesta Gallup, realizada en 2005, demostraba que 1 de cada 4 estadounidenses adultos cree que los extraterrestres han visitado la Tierra. Los sedicentes investigadores de ovnis como Dennis Balthaser han venido hasta este lugar durante años para juntar las piezas del enigma de Roswell. En 1947 ocurrió algo en este lugar que posteriormente se encubrió, y 60 años después sigue estando encubierto. Desde el accidente de 1947 no ha trascendido ni una sola prueba física.
Tampoco han aparecido documentos desclasificados que desvelaran cualquier prueba convincente, por lo que los defensores de la existencia de ovnis están obligados a fiarse solamente de los testimonios individuales. Para mí, los testigos son clave. Son los principales ingredientes para resolver este misterio. No obstante, hacer que los testigos hablen es otra historia. Desde 1978, más de 100 testigos se han decidido a hablar. Muchos de ellos, como George Newling, ofrecen poco más que recuerdos fugaces. Lo que vi no estaba fabricado en este mundo. En 1947, el soldado Newling, de 17 años, trabajaba en un B-29 en Roswell cuando, según recuerda, divisó algo. Le pareció que pertenecía a una nave espacial. Lo primero que me llamó la atención fue ese objeto que estaba en el portaequipajes del avión. Me quedé fascinado por su color. Era de un color gris que nunca antes había visto, ni he vuelto a ver jamás. Testimonios como el suyo, hechos públicos décadas después de que ocurrieran los hechos, se han recogido en una serie de libros sensacionalistas que cuentan la leyenda de Roswell. Don Smith, un cartero convertido en escritor de libros sobre ovnis, ha investigado el misterio de Roswell durante casi 3 décadas. La gran cantidad de libros que ha escrito sobre el tema lo han convertido en uno de los defensores claves de la leyenda. Los testigos interrogados por Smith le han convencido de que el gobierno recuperó un platillo volante en el año 1947. Todos los testigos declaran que el primer comunicado de prensa en el que se afirmaba que se había recuperado un platillo volante era el correcto. Los miembros de la comunidad de los ovnis a menudo citan Roswell como ejemplo de la mejor prueba de que los extraterrestres han estado aquí. Sin embargo, se enfrentan al desacuerdo de la comunidad científica. Los testigos oculares no son para nada fiables. Hemos llegado a esta conclusión después de una gran investigación a lo largo de los años 90 en base a la memoria falsa y a la cuestión de la memoria recuperada, de gente que declara que se acuerda de cosas que sucedieron hace unas décadas y que de hecho nunca ocurrieron. La leyenda empieza con el planteamiento de por qué motivo los alienígenas se fijaron en la Tierra en los años 40. ¿Cuál es esa señal específica de inteligencia que todavía viaja por nuestra galaxia? Es el fogonazo de la primera bomba atómica de junio de 1945. Su retorno tardó 2 años en producirse y parece ser había llegado en masa hasta cierto punto en el verano de 1947. De hecho, las primeras señales en el espacio habían aparecido una década antes con la llegada de la radio y de la televisión. Creo que vinieron hasta aquí para conocer el alcance de la vida en este planeta. Haría falta preguntárselo a los militares. Se hacían pruebas de terreno en arenas blancas donde se llevaban a cabo todos los lanzamientos de cohetes V2. En Los Álamos todavía se dirigía la investigación atómica que posteriormente se trasladó aquí en Roswell, donde estaba el primer escuadrón de la bomba atómica que iba a transportar. Otros defensores del caso de Roswell creen que los alienígenas vinieron para defendernos. Posiblemente vinieron para ayudarnos. Roswell está a menos de 160 kilómetros de donde hicieron estallar la bomba atómica 2 años antes de que ocurriera el incidente. ¿Estarían esperando para ver qué iban a hacer esos payasos? ¿Pensarían que íbamos a autodestruirnos? Don Smith ha entrevistado a testigos militares que recordaban haber visto ovnis en Nuevo México en junio de 1947. Hablamos con uno de los que en ese momento eran operadores de radar de la base aérea militar de Kirtland, en Albuquerque, y admitió que habían encontrado pistas en todo el estado acerca de una serie de desconocidos en los días precedentes a este incidente. Esto solo tendría sentido en el caso de que todos los avistamientos que se produjeron en ese momento en relación a un accidente fueran ciertos, y nosotros sostenemos esa certeza. El ranchero que encontró los restos, Mac Brassell, reiteró que el día de la independencia de 1947 había habido una fuerte tormenta eléctrica. Brassell contó a sus amigos que entre los truenos había oído una especie de explosión. La historia de Roswell cuenta que una de las naves espaciales alienígenas fue alcanzada por un rayo que le causó grandes daños. Los restos de la nave accidentada cayeron sobre el campo de Mac Brassell antes de que se estrellara contra el suelo a unos 55 kilómetros del lugar. ¿Dónde dice que los encontró? Vine hasta aquí y estaba todo así.
Una vez que en la base aérea militar de Roswell se conoció la historia, mandaron a 2 operarios de informaciones para que evaluaran y recogieran los restos. El comandante Jesse Marcel y el oficial de paisano, el capitán Sheridan Cavitt, llenaron varios sacos con el material. Esa misma noche el comandante Marcel se llevó algunos restos a casa y se los enseñó a su hijo Jesse de 11 años. Cuando entré en la habitación le dije, ¿por qué me has despertado para ver estos trozos de basura? Y entonces me dijo, no, míralo atentamente porque no lo volverás a ver nunca. Creo que son partes de eso que llaman platillos volantes. Entretanto, también han sabido que existe otro sitio mucho más cercano a la ciudad que también se basa en un testimonio civil. Jim Ragsdale, un testigo ya fallecido, afirmó que se encontraba con su novia cuando presenció el accidente de la nave espacial a unos 80 kilómetros al noroeste de Roswell. En una declaración jurada, el Romeo local contó cómo los militares llegaron rápidamente y se llevaron tanto la nave como a sus tripulantes muertos. En el norte de la ciudad, se dispusieron a cargar los restos de la tripulación y de la nave en camillas para subirlos a una ambulancia. De acuerdo con el testimonio de Ragsdale, se encontraron 4 cuerpos extraterrestres entre los restos. Se dijo que los alienígenas eran pequeños, con la cabeza grande y unos enormes ojos. Hemos hablado con testigos de primera mano, de segunda, de tercera y de cuarta, y sus historias corroboran con bastante exactitud la descripción de los cuerpos que se hallaron. El locutor de radio Frank Joyce recuerda que Mac Brassel le dijo que había cuerpos alienígenas en el primer lugar donde se encontraron los restos. La principal pregunta que le hice fue, ¿había algún pasajero? Y me contestó, sí, había unos duendecillos. No eran humanos y estaban muertos. En otras palabras, allí había unos extraterrestres muertos. En el caso de que cualquiera de estos informes fuera cierto, una nave alienígena accidentada y su tripulación ahora estaría en manos del ejército de los Estados Unidos. Varios testigos afirman que los militares transportaron los cuerpos y los restos al hangar 84 de la base aérea militar de Roswell. Nos han contado que había militares que custodiaban los alrededores del hangar en el que habían guardado los restos y los cuerpos. También había militares armados en la entrada. En una ocasión entrevisté a un testigo que afirmó haber visto un cuerpo dentro del hangar, en el que los restos tenían prioridad puesto que iban a enviarse a la base Wright en Ohio. La base aérea Wright-Patterson en Ohio es una base militar de alto secreto destinada a examinar aviones enemigos. Solamente existen testimonios de segunda mano sobre el transporte aéreo de materiales alienígenas. No obstante, estas afirmaciones se han aceptado como parte de la leyenda de Roswell. Los testigos oculares del caso Roswell, como Ragsdale, testificaron que se puso en marcha una gran operación de recuperación. En el campo en el que se encontraron los restos, había entre 50 y 60 tropas que trabajaban a gatas, hombro con hombro, para recuperar hasta el último fragmento de los restos del accidente. Los defensores del caso Roswell también afirman que como parte del encubrimiento, los militares registraron las oficinas de los diferentes medios de comunicación. Poseemos un gran número de informes de la emisora de radio, así como también de los periódicos, en los que se detalla cómo miembros de la policía militar fueron a todas las oficinas a registrar y confiscar cualquier tipo de documento que hiciera referencia al caso. Los defensores de los ovnis manifiestan que un gran número de testigos, como el ranchero Mac Brassel, fueron amenazados para que la historia se mantuviera en secreto. Finalmente le permitieron volver a casa tras jurar que no revelaría nada. Según se dice, este tema le afectó en gran medida. Está bastante claro que el gobierno tomó medidas muy extremas para mantener el secreto. La leyenda de Roswell no salió a la luz hasta finales de la década de los 70, 30 años después de los hechos. No obstante, extrañamente sigue el mismo argumento exacto que el caso de un ovni en los años 50 que resultó ser falso. ¿Podría tratarse de una coincidencia o no? En 1938, Orson Welles dramatizó la Guerra de los Mundos para una audiencia radiofónica a nivel nacional. La interpretación de Welles fue tan convincente que millones de personas salieron aterrorizadas a la calle creyendo que eran atacadas por marcianos.
En principio, el fenómeno de la guerra de los mundos no es diferente a cualquier tipo de histeria colectiva. Es la forma que tienen de reaccionar. Se plantea una historia y se pone en marcha a través de algún medio de comunicación. La gente oye hablar de ello y se desata el pánico. Desde la emisión de Wells, la amenaza de la visita de los alienígenas del espacio exterior ha formado parte de la cultura popular. No obstante, en 1945, una amenaza mucho mayor vino de los cielos. De pronto, el miedo a una guerra nuclear era muy real. Había comenzado la Guerra Fría. Temíamos que los rusos acabaran con nosotros mediante bombas de hidrógeno y ataques de todo tipo. Y para acrecentar el miedo de la población, en junio de 1947 comenzaron a producirse cientos de avistamientos de objetos voladores no identificados. ¿De qué se trataba y a quién pertenecían? Cuando la historia de un platillo volante encontrado en Roswell sorprendió al mundo, parecía que finalmente el misterio iba a resolverse. Sin embargo, prácticamente de inmediato, la historia se desvaneció, aunque los Estados Unidos continuaron buscando una respuesta en otra parte. ¿Eran esos platillos volantes aviones espías rusos? ¿O eran de los nuestros? ¿O eran literalmente de otro planeta? Surgieron cientos de cómics, libros y películas sobre ovnis que aumentaron la fascinación del público. Los alienígenas y las naves espaciales habían llegado a la televisión y a las películas, y al mismo tiempo que aterrorizaban al público, también servían de entretenimiento, lo cual nos alejaba del verdadero temor, que eran los rusos. Poco después, en 1950, un libro proporcionó la prueba de que los alienígenas nos visitaban. La obra titulada Behind the Flying Saucers, del columnista de Hollywood Frank Scully, era un informe sensacionalista sobre el accidente de un ovni. Frank Scully era un autor de prestigio y escribió un libro sobre lo que le habían contado dos hombres acerca del incidente de Nuevo México. Los informantes de Scully le revelaron que, como en Roswell, se había recuperado un platillo volante junto con los cuerpos de sus tripulantes en Nuevo México, en 1947. Hubo una especie de accidente en una carretera del que se recuperaron los cuerpos que fueron llevados a una base militar al noroeste de Nuevo México. Esta historia presenta muchas similitudes con la de Roswell. La nave alienígena estaba fabricada con un tipo de metal ligero pero indestructible. En él había una especie de jeroglífico impreso. Se ha dicho que los cuerpos alienígenas hallados eran 3. Eran delgados y tenían un aspecto semejante al de los humanos. Como en el caso de Roswell, las pruebas extraterrestres se ocultaron en una base militar secreta. Sin embargo, por extraño que pueda parecer, el libro no tenía nada que ver con el caso de Roswell. El libro de Frank Scully, publicado en el 50, está ambientado en Aztec, Nuevo México, situado a unos 650 kilómetros de Roswell. La historia de Roswell, que en gran parte ensombrece la historia narrada sobre Aztec, no sería contada otros 30 años más, mientras que el libro Behind the Flying Saucers se convirtió en un bestseller y muchos creían su historia. En 1952, los dos informantes del libro, Silas Newton y Leo Gebauer, fueron condenados por fraude. Su historia sobre Aztec era un completo engaño. Pero los informes sobre la estafa tuvieron poco impacto en el público. La idea de visitantes extraterrestres que viajaban en platillos volantes ya había capturado la imaginación del público. Todo este asunto del platillo volante se ha convertido en un mito clásico extraído de una sola fuente que afirmaba que saltaban de una parte a otra como lo hacen los platillos lanzados sobre el agua. De ahí aparecieron todos los autores de ciencia ficción, cineastas y demás. Todos coinciden en la idea de crear un modelo que se asemeje a un platillo. En otras palabras, la ciencia ficción se estaba convirtiendo en una ciencia basada en hechos. Muchas de estas películas de ciencia ficción surgidas en los años 50 estaban ambientadas en los desiertos de Nuevo México, un semillero de proyectos de alto secreto. Desde bombas nucleares a cohetes V2, pasando por naves experimentales y otras armas mortíferas. Todos estos proyectos se guardaron bajo un intenso secretismo y una fuerte seguridad. Cuando un cohete V2 se estrelló en Alamogordo, Nuevo México, se puso en marcha una gran operación militar.
Teníamos un grupo de soldados rasos que marchaban básicamente hombro con hombro rastreando el valle donde ocurrieron los hechos. Naturalmente había habido gente que había recogido algunos trozos de metal de recuerdo. Los militares fueron de puerta en puerta para recuperar todos los restos. Finalmente, esta acción encubierta levantó las sospechas del público. La ciencia ficción comenzó a dejar a los militares en un mal lugar. En la década de los años 60 comenzó la Guerra de Vietnam. Esta era la primera guerra con pocas probabilidades de victoria para los estadounidenses. El gran número de bajas y las operaciones clandestinas cambiaron la imagen que los ciudadanos tenían de su gobierno. La desastrosa administración de Richard Nixon propició la creciente desconfianza de la nación. ¿Qué más encubría el gobierno? Cualquier cosa parecía posible, incluso la llegada de los extraterrestres. En contraste con el clima de desconfianza y rumores, se desató la idea de que el ejército escondía tecnología alienígena en las bases militares secretas. Lugares secretos como la base aérea Wright-Patterson y especialmente el Área 51 están presentes en nuestra imaginación. Y al igual que el test de Rorschach, solamente vemos aquello que queremos ver porque sencillamente no vamos a experimentarlo. ¿De qué manera podemos averiguarlo? Esto solo conduce al desbocamiento de la imaginación. Los partidarios de los ovnis creen firmemente que el gobierno oculta una nave extraterrestre y su tripulación. Algo se estrelló y posteriormente se recuperó. Fuera lo que fuera, el gobierno todavía lo tiene en su posesión. Los libros y las películas sensacionalistas han hecho afirmaciones audaces acerca de un increíble encubrimiento militar. No obstante, las peticiones del gobierno para desvelar cualquier secreto en relación a los extraterrestres y para descubrir cualquier información relevante han fracasado. El SETI es un cuerpo científico independiente que se dedica a la búsqueda de cualquier señal de inteligencia extraterrestre. El hecho es que no hemos encontrado la señal procedente del espacio que nos indicaría que hay alguien ahí fuera. ¿Es posible que los extraterrestres hubieran llegado a la Tierra en la década de los 40? Shostak cree que la teoría de que los alienígenas percibieron la explosión de la bomba atómica en 1945 es inverosímil. Esto significaría que no pueden estar a más de un año luz de distancia, porque la señal, la luz irradiada por la explosión, tardaría un año en llegar a donde ellos se encontraran, y posteriormente tendrían que viajar hasta aquí. Esto implica un año para llegar hasta allí y otro para viajar hasta aquí. Son 2 años luz para llegar a la Tierra en 1947, y en un año luz del Sol no hay estrellas. Sea cual sea la verdad sobre el caso Roswell, la realidad es que desde junio de 1947 se produjeron avistamientos en todo Estados Unidos. Un año antes, el Pentágono respondió con una investigación llamada Proyecto Libro Azul, que iba destinada a reunir los testimonios militares y civiles. En junio de ese mismo año, solo 12 meses después del incidente de Roswell, un comité consultivo acerca del Proyecto Libro Azul se reunió en secreto para debatir sobre los hallazgos. El coronel Howard McCoy, jefe de informaciones del ejército, confirmó en una reunión secreta que los militares nunca habían recuperado un platillo volante. A continuación prestó declaración, que fue devastadora para el caso Roswell. McCoy dijo, y cito textualmente, «Incluso no puedo decirle cuánto daríamos para que se produjera uno de estos accidentes en alguna zona y poder recuperar lo que quiera que sea». Si la historia de los alienígenas de Roswell fuera real, seguramente su recuperación habría generado una enorme burocracia militar. Sin embargo, nunca se han encontrado pruebas documentales convincentes que ratifiquen la presencia de ovnis en nuestro planeta. La única prueba que poseen proviene de las declaraciones de los testigos. Esta larga lista de testigos es muy curiosa. Al contar su experiencia, no se anunciaron públicamente hasta que en los años 80 Roswell se hizo famoso a causa del incidente Roswell, la meca de la ufología, por lo que parece tratarse más de la creación de un mito que de las declaraciones de unos testigos. En 1989, las afirmaciones de que en el lugar del accidente había unos alienígenas muertos causó una gran conmoción. Sin embargo, estos hechos no se hicieron públicos hasta 40 años después de haber ocurrido.
El primero en hacer mención a los cuerpos extraterrestres fue el director de una empresa de pompas fúnebres ya retirado, Glenn Dennis. Glenn Dennis era el director de la funeraria Ballard. Manifestó que conocía a una enfermera de la enfermería de la base que había estado tomando notas mientras estaban examinando uno de los cuerpos y que había dibujado un esbozo de la cara y de la mano del alienígena y se lo había entregado a Glenn. Nunca se ha encontrado a la enfermera ni tampoco el dibujo original. Dennis dibujó de nuevo lo que asegura que le había enseñado la misteriosa enfermera. Seth Shostak se pregunta por qué aquellos alienígenas se parecían tanto a los humanos. Es poco probable que los alienígenas sean similares a nosotros, pero resulta muy práctico que sean parecidos a nosotros en el caso de estar haciendo una película sobre alienígenas, porque de no ser así, ¿cómo vas a compararte con ellos desde la butaca del cine? Frank Joyce recuerda que el ranchero Mac Brassel le dijo que también había cuerpos alienígenas en el lugar donde se encontraban los restos. Recuerdo que en la llamada telefónica me dijo que había unos alienígenas muertos. No obstante, el comandante Jesse Marcel, quien tenía interés en probar que los restos eran alienígenas, nunca mencionó ningún cuerpo. Mi padre nunca los vio, o si lo hizo, nunca me lo contó. Pero creo que si los hubiera visto, habría hecho saber que ahí fuera hay otra gente. Incluso entre los miembros de la comunidad de los ovnis existen ciertas dudas acerca de los alegatos sobre los cuerpos alienígenas. Parte del incidente de Roswell en relación con los cuerpos es extremadamente cuestionable. En primer lugar, debido a que nunca se mencionó nada de ellos durante muchos años, y segundo, porque el número de cuerpos varía según la persona con la que estás hablando. Dennis Balteiser admite que la historia de Roswell está plagada de testigos poco fiables. Algunos testigos han decidido explicar sus propias historias. Otros han mentido descaradamente y otros no estaban implicados de ninguna forma, pero han hecho creer lo contrario. El falso testimonio y algunas de las mentiras de la leyenda de Roswell son reminiscencias del libro Behind the Flying Saucers, publicado en 1950. La única parte coincidente de la leyenda de Roswell son los restos hallados en el terreno de Mac Brassel en 1947. El pequeño Jesse, de 11 años, sabía que su padre estaba convencido de que aquellos restos eran extraterrestres. Solo dijo que creía que eran partes de una nave espacial, pero no estoy muy seguro de lo que quiso decir con eso. Jesse Marcel es la única persona que todavía vive hoy en día que ha afirmado sistemáticamente haber tocado el material. Su testimonio se ha mantenido como un testimonio clave para probar que el incidente de Roswell fue extraterrestre. Sin embargo, el doctor Michael Shermer sostiene que un chico joven podría estar claramente influenciado por la opinión de su padre. Un niño de 11 años está muy influenciado por su padre bajo cualquier condición. No obstante, en este caso su padre es un respetado oficial militar. Por supuesto, va a estar influenciado. A pesar de que es un testigo importante, gran parte de lo descrito por Marcel suena común y corriente. Había mucho papel de metal. Era una especie de aluminio grueso, parecido al papel de envolver, y también había un material de plástico negro parecido a la baquelita de aquel tiempo. La leyenda cuenta que el papel de metal poseía unas cualidades extraordinarias, pero que el pequeño Jesse no pudo comprobar. Supuestamente el papel era como un metal que contenía memoria. Al intentar doblarlo o plegarlo, volvía a desdoblarse o desplegarse, pero no lo vi. Otros testigos clave, entre los que se incluye Mac Brassel, insinúan que los restos eran bastante corrientes. Los defensores de los ovnis han rechazado aceptar cualquiera de estas declaraciones, diciendo que los testigos mentían para mantener el encubrimiento o que simplemente estaban confundidos. En 1978, el comandante Jesse Marcel manifestó que el material que había recogido en el rancho de Mac Brassel había sido cambiado por los restos de un globo meteorológico. Hasta el día de su muerte, el comandante Marcel sostuvo que los restos que había en el suelo no eran los restos que él había recogido en Roswell, Nuevo México. Para los ufólogos, esto explica por qué los restos que el público vio en las fotografías publicadas en la prensa eran semejantes a los de un globo meteorológico y no a un platillo volante. Pero un nuevo testimonio del hijo de Marcel sugiere que el comandante pensaba que los restos que vieron los reporteros formaban parte de un ovni. Aún así hay algo curioso. Mi padre dijo que los reporteros en realidad solo vieron una pequeña parte. ¿Significa esto que entre los restos del globo meteorológico accidentado también había partes del verdadero material?
En la actualidad, Jesse Marcel admite que es posible que ese material parecido al papel de aluminio que apareció en las fotografías y el que su padre había llevado a casa podría ser el mismo. Ese papel no tenía ninguna capa que actuara de refuerzo. Podría estar confundido con respecto al papel que yo vi. Jesse Marcel sigue estando convencido de que uno de los materiales que se encontraba en los restos solamente podía proceder del espacio exterior. Describe unas pequeñas barras alargadas de metal en las que estaban escritos símbolos jeroglíficos. Esas barras metálicas, como si fueran pequeños cursores de ordenador miniaturizados, contenían esos símbolos de un color púrpura o violeta en el interior. Mi padre dijo algo así como que era escritura alienígena. Mientras que Jesse Marcel hijo las describe como barras metálicas en forma de cursor, su padre las describía como si fueran más parecidas a la madera. Este tipo de contradicciones por parte de los diferentes testigos se han generalizado entre los que confían en la verdad del caso Roswell. Otros testigos clave también dan detalles de unos restos muy terrenales, como si se tratara de astillas de madera, papel de estaño, papel resistente y tiras de goma. Los científicos creen que es difícil creer que una nave espacial estuviera construida con unos materiales tan simples. Si vas a viajar desde un sistema estelar a otro, necesitas una nave que pueda viajar a una fracción razonable en proporción a la velocidad de la luz. Tendría que viajar a unos 16.000 kilómetros o quizás a unos 160.000 kilómetros por segundo. Una nave de estas características tendría que tener unos motores enormes y la envergadura de un transatlántico. Mientras que se siguen cuestionando las características físicas de este material, casi todos los testigos clave declararon haber observado unas marcas inusuales. Jesse Marcel manifestó haber visto jeroglíficos alienígenas en las pequeñas barras en forma de cursor. Creo que era algo de otra civilización. Estoy absolutamente convencido de ello. Tanto el padre como el hijo están convencidos de que lo que vieron eran jeroglíficos alienígenas. Sin embargo, otros testigos declararon no haber visto más que un estampado de flores. Si el origen de estas marcas pudiera ser identificado, podría ayudar a resolver el misterio de Roswell de una vez por todas. En aquel momento la gente supo que aquella noche había sucedido algo extraño. La leyenda de Roswell surgió en 1978, cuando el hijo de Jesse Marcel contó lo que había sucedido 30 años antes. Desde entonces, y gracias a la literatura publicada sobre el tema de los ovnis, esta historia ha alcanzado proporciones míticas. Aunque los creadores de la leyenda Roswell no coinciden en muchos de los detalles clave, el lugar en el que se produjo el accidente de la nave, la persona que lo presenció y el número de cuerpos que se encontraron varía de un libro a otro. La contrahistoria del ejército que cuenta que los restos pertenecían a un globo meteorológico también se ha cuestionado. Volviendo a 1947, el ranchero Mac Brazel declaró que había visto los restos de un globo meteorológico antes de que sucediera el accidente y que los restos que él había encontrado eran diferentes. A lo largo de la década de los 80, la sospecha del encubrimiento acrecentó la leyenda Roswell. Posteriormente, a principios de los 90, los investigadores de ovnis, Cal Flock y Robert Todd, descubrieron una misión de alto secreto que había estado olvidada durante largo tiempo y que ofrecía una solución mucho más simple y terrenal al misterio de Roswell. De vuelta a 1945, los Estados Unidos hicieron estallar la primera bomba atómica. Solo era cuestión de tiempo que los soviéticos desarrollaran su propio programa nuclear. En 1947 comenzaron las pruebas de un programa espía secreto de los Estados Unidos llamado Proyecto Mogul. Una misión de alto secreto se puso en marcha para estar alerta ante la posibilidad de una prueba atómica soviética. El proyecto Mogul era tan confidencial que no se conocía ningún detalle. De hecho, el nivel de confidencialidad del proyecto era 1A, el mismo que el programa de la bomba H. Para llevar a la práctica el proyecto, se utilizarían unos 50 globos de goma para enviar los dispositivos de audio, llamados transpondedores, a la capa superior de la atmósfera. A esa altura el ruido viaja a mayor velocidad, por lo que en teoría, una explosión nuclear podría oírse incluso al otro lado del mundo. Sé que el proyecto se llevó a cabo porque un día detecté una señal procedente del Pacífico.
Era la explosión de una bomba nuclear de Estados Unidos y la percibí desde aquí, en Nuevo México. En 1947, B. de Gindelberg era un joven estudiante de ingeniería de la Universidad de Nueva York. En esa época, los militares encargaron a su departamento trabajar en el proyecto Mogul. Fue así como el equipo del proyecto empezó a reunir los materiales necesarios para llevarlo a cabo. La fabricación de los reflectores de radar en forma de cometa llamados blancos Rawin se encargó a un fabricante de juguetes de Brooklyn. Cientos de estos globos se utilizaron para sondear el movimiento de los mismos. Básicamente el equipo se componía de 6 cometas con los extremos en forma de punta y con el armazón de madera, cubiertas con papel de aluminio y reforzadas con un material resistente de color blanco. En junio de 1947, el equipo procedente de Nueva York transportó todo el material del proyecto al terreno de pruebas de Arenas Blancas, en Nuevo México. En este remoto lugar del desierto comenzaron los lanzamientos experimentales de la nueva misión de alto secreto. Esta era la primera vez que los Estados Unidos se utilizaban globos de nivel constante. Principalmente estábamos interesados en el desarrollo de este aparato que todavía se encontraba en una fase experimental de pruebas. A media tarde del 4 de junio se lanzó el vuelo de prueba número 4. Sin embargo, pronto se perdió la pista de los 2 radares y del avión observador cuando se dirigían al noroeste hacia Roswell, debido a las densas nubes. El dispositivo que se montó medía aproximadamente 183 metros de largo, el doble de lo que mide la Estatua de la Libertad. El dispositivo, compuesto por 50 globos grandes, 9 blancos Rawin brillantes, controles de balasto y transpondedores, forzosamente tenía que tener una forma muy diferente a la de un globo meteorológico. Finalmente, los globos de goma y neopreno se desintegrarían y caerían en el desierto. A pesar de que la misión era de alto secreto, el conjunto de los materiales utilizados en el proyecto costaba relativamente poco, por lo que el equipo consideró que su recuperación no era prioritaria. La descripción de los restos de goma, papel de aluminio y madera que se encontraron en el terreno de McBrazel coincide perfectamente con los materiales utilizados en el proyecto Mogul. Las fotografías de los restos del supuesto accidente alienígena también muestran una clara similitud con los materiales utilizados en el proyecto. Sin embargo, Jesse Marcel hijo todavía cree que los jeroglíficos que vio hace 60 años no eran de este planeta. Las barras en forma de cursor eran diferentes a cualquier otro tipo de material. Era algo de otra civilización. En esta afirmación hay algo de cierto. No parece que exista ninguna razón de por qué el proyecto Mogul tuviera que tener extraños símbolos jeroglíficos impresos en alguna de sus partes. No obstante, si se inspeccionan más de cerca los dibujos del diseño de los reflectores de radar, obtenemos una pista clave. Necesariamente, el refuerzo de papel de aluminio tenía que estar pegado al armazón de madera con pegamento y cinta adhesiva. En la fábrica de juguetes de Brooklyn, encargada de confeccionar los blancos Rawin, utilizaron el material que tenían a mano, entre el que se incluían cintas adhesivas infantiles con estampados de flores sobre un tinte púrpura. Tras pasar unos cuantos días bajo el sol del desierto, la cinta adhesiva se habría despegado y habría volado por el desierto. Debido a la alta temperatura, el tinte púrpura habría impregnado la madera, dejando el estampado de flores en los marcos. Algunas de las cintas llevaban impresas las inscripciones del departamento de juguetes de Brooklyn. De ahí procedían los jeroglíficos. No era nada del otro mundo. Hoy en día el caso Roswell está considerado poco más que un mito. Comprendemos muy bien la forma en que funciona la psicología y la sociología de la creación de los mitos, y la forma en la que surge una idea se basa en algunos acontecimientos objetivos que posteriormente empiezan a encadenarse. La historia va de boca en boca y no todos los recuerdos son fiables, sino que están filtrados, y antes de que te des cuenta las cosas ya son completamente diferentes. En la actualidad, la mayoría de científicos aceptan la explicación del proyecto Mogul como respuesta racional al misterio del caso Roswell. Un nuevo testimonio sugiere que el proyecto Mogul, así como otros proyectos sucesivos, también habrían sido los responsables del fenómeno de los ovnis. Desde junio de 1947 hasta ahora, cientos de globos enviados a gran altura en misiones de alto secreto llenaron el cielo de los Estados Unidos. Los globos y los demás tipos de carga eran cada vez más extraños.
B. de Gildenberg considera que estos globos eran lo que mucha gente confundía con naves alienígenas. Recuerdo que la CIA estuvo presente en algunos de los lanzamientos, y ellos eran los que promovían esta historia. Dejaban que la gente creyera lo que les decían los informes sobre los ovnis a modo de encubrimiento para todos esos programas secretos que se estaban llevando a cabo. Si Roswell no es nada más que un mito, ¿por qué una cuarta parte de los estadounidenses se dejó engañar por las apariencias? Tendemos a creer en cosas que despiertan nuestro interés, que llaman la atención, en la idea de que hay otros seres ahí fuera y que posiblemente ahora estén en órbita y tengan una tecnología sigilosa y nos estén observando y estén cuidando de nosotros. Todo esto es muy fascinante. Sin embargo, una vez llevadas a cabo las comprobaciones oportunas y resolviendo que no era verdad, es el momento de pasar página. Hasta el momento lo que sabemos acerca del caso Roswell es que Mac Brazel descubrió unos restos en su terreno y que, tal y como declaró, no pertenecían a un globo meteorológico. El gobierno encubrió la verdad, mientras que el proyecto Mogul era una misión espía de alto secreto dentro de la categoría 1A, crucial para la seguridad de la nación. Los hechos fueron resultado de la confusión, debido a que nadie ajeno al proyecto Mogul había visto antes este tipo de estructura en un dispositivo de globo. Probablemente los militares del ejército local reaccionaron de manera exagerada al no tener ni idea del grado de confidencialidad del proyecto o de cuáles eran los materiales utilizados. La base aérea Wright-Patterson sigue siendo una base militar de alto secreto, dedicada a la investigación de naves sospechosas, pero de aviones extranjeros, no de ET. Los portavoces en defensa de los ovnis ya han calificado el proyecto Mogul como falso, diciendo que esta es solo otra cortina de humo del gobierno. Siguen convencidos de que en alguna parte existe un expediente X secreto, guardado bajo llave, que resume una historia increíble. Que esas naves alienígenas viajaban por la galaxia para salvar a la humanidad y que se estrellaron en el desierto a las afueras de Roswell. Rechazan aceptar la idea de que lo que Mac Brazel encontró era simplemente los restos desintegrados de un proyecto militar de alto secreto, parcialmente ensamblados con cinta adhesiva. Quizá la verdadera conspiración del caso Roswell es que ha habido mucha gente que ha creído en el engaño durante tanto tiempo por nada más que por un simple pie de página escrito en la historia.